Bienvenidas a mi canal de YouTube. El día de hoy vamos a estar hablando sobre utensilios básicos de repostería. Mi nombre es Greylis Rivas, yo soy pastelera profesional y van a estar viéndome por aquí muy seguido. Vamos a comenzar con los primeros utensilios que yo te recomiendo tener para comenzar en el mundo de la pastelería. Uno de los primeros utensilios que te voy a recomendar son las espátulas. Las espátulas son súper buenas porque ellas nos ayudan a poder integrar cualquier tipo de preparación o también a preparar. Te recomiendo que siempre utilices este tipo de espátulas que son mucho más largas porque al momento de integrar se hace mucho más fácil por el tamaño que tiene la misma. Pero también te recomiendo que siempre tengas unas un poquito más pequeñas como para poder utilizar cuando necesitamos integrar colorantes o preparaciones muy mínimas. Te recomiendo que el mínimo de cada una tengas 2 para poder comenzar y así tener más agilidad al momento de preparar tus preparaciones. Otro de los utensilios que te recomiendo tener en tu kit de repostería súper básicos y que no pueden faltar son los batidores manuales. Un batidor manual te va a ayudar muchísimo a poder hacer preparaciones líquidas o también los famosísimos y facilísimos brownies. Debes asegurarte siempre antes de comprar un batidor que las aspas de este batidor manual sean bastante duras, que al momento de hacerle así este no se vaya a doblar tan fácilmente. Así que es súper importante que tengas en cuenta que el batidor debe ser de muy buena calidad. Otro de los utensilios que te recomiendo tener sí o sí es un cernidor o un colador, como le conozcas. Te recomiendo tener 2 tipos. Uno grande para cuando vamos a hacer preparaciones evidentemente mucho más grandes y sea más fácil y más rápido poder tamizar. Y también te recomiendo uno pequeño. ¿Por qué? Porque si haces postres, utilizar esto tan grande y si no quieres manchar lo que estás haciendo, evidentemente te funcionaría muchísimo uno más pequeño. Así que te recomiendo que tengas 2 de esto para que puedas trabajar perfectamente bien. Y recuerda que siempre, cada vez que vayas a utilizar harina de trigo o cualquier polvo en tus preparaciones de pastelerías, debemos tamizar. Otra de las herramientas que te recomiendo utilizar y tener siempre a la mano en tu kit de repostería básico son cuchillos. Te recomiendo que en vez de tener cuchillos planos, que sí nos pueden funcionar, no es que no nos vayan a funcionar, tengas cuchillos de sierra. Los cuchillos de sierra nos ayudan a poder cortar muchísimo mejor la capa de la torta, haciendo así que cuando estamos cortando no se nos vaya a hundir de lado. Estoy segura que te ha pasado cortando con algún cuchillo liso que has cortado y que se te hunde de un lado por la presión. Pues con un cuchillo de sierra esto no te va a pasar para nada. También te recomiendo que tengas otro tipo de cuchillo que podría ser un cuchillo como este que es de sierra, pero la sierra es un poquito más delgada, no es tan prominente como esta de acá. Entonces te recomendaría que tengas uno también así para poder cortar más fácilmente postres fríos y no tengas la necesidad de poder acudir a cortes mucho más pequeños. Recuerda que entre más grande sea el cuchillo, muchísimo mejor, porque así vamos a poder tener una distancia bastante prudencial al momento de cortar y esto va a hacer que nuestra porción quede muchísimo más profesional. Otro de los utensilios que te recomiendo tener es un rodillo. A mí me encantan estos rodillos que tienen este tapetito de silicona porque son súper fáciles y no necesitan estar agregándole más cantidad de harina, que hace que a veces nuestras masas, si trabajas con pan, queden un poquito duras o queden secas. También si trabajas con cualquier tipo de fondant o de masa o también de masa de galletas que necesites hacerlas, un rodillo te va a funcionar súper bien. Te recomiendo que no compres rodillos que sean tan pequeños porque te vas a cansar mucho al momento de utilizarlos. En nuestra lista de utensilios, por supuesto, no pueden faltar los moldes y es muy importante que tengas en cuenta las medidas de los moldes. Como consejo te doy estas palabras para que tú también comprendas un poquito el significado de tener moldes. No necesitamos tener tantos moldes para hacer muchas tortas. Con que tengamos de 3 o de a 2 moldes de cada medida va a ser suficiente. Que sí te recomiendo tener siempre de manera indispensable en tu kit de utensilios un molde desmontable. Los moldes desmontables funcionan perfecto
para lo que son cheesecakes, postres fríos o aquellos postres que necesitan ser desmoldados. Te recomiendo que siempre tengas uno a la mano porque de verdad que son bastante útiles. Son excelentes y lo que te recomiendo tener en medidas es uno de 20 centímetros por 6 centímetros de alto. En moldes que no son desmontables, te recomiendo tener siempre moldes de acero inoxidable o de un muy buen aluminio. Es muy importante que antes de comprar un molde te fijes en si se dobla mucho, en si lo puedes manipular de manera perfecta y al momento de hundirlo con tus dedos no se marca, que también al momento de pasar tu uñita con mucho cuidado no se vaya a rayar. Y de preferencia que sean antiadherentes o que tengan una buena capa, una buena superficie para que así no se te vayan a quedar pegados. Las medidas que recomiendo también de tener en molde siempre van a ser de 20 centímetros en adelante. ¿Por qué no te recomiendo tener moldes tan chiquititos? Porque a veces nos llenamos de moldes muy pequeños y estos lo que hacen es que la productividad y el momento de limpiar se haga mucho más eterno. Si te encantan hacer mini case, esto está perfecto, pero si no, las medidas de los moldes que yo recomiendo son 15 centímetros, 16 centímetros, 18 centímetros, 20 centímetros, 22 centímetros y uno de mis no tan favoritos, pero a veces sí necesario, dependiendo a qué tipo de pastelería te quieras dedicar, el de 26 centímetros. ¿Cuántos moldes te recomiendo tener de cada uno? Por lo mínimo 2 o 3. Si estás comenzando tranquila, no tienes que comprar tantos moldes, pero por lo mínimo con 2 moldes de la misma medida vas a tener suficiente para poder tener una mayor productividad y así también hornear en capas. Hornear en capas es súper excelente porque hace que tu torta o lo que sea que estés horneando tenga una mayor estabilidad. Así que recuerda que es súper importante invertir en buenos moldes. Otra de las cosas que cualquier pastelera debe tener en su kit es bandejas. Las bandejas son súper importantes y aquí es necesario que comprendas algo. No te recomiendo tener bandejas que sean tan delgaditas. ¿Por qué? Porque al momento de tener bandejas tan delgadas, cuando ingresemos a hornear, ya sean galletas o cualquier tipo de preparación, estas se van a quemar fácilmente. Entonces yo te recomiendo que tengas bandejas que tengan el fondo un poco más grueso y evidentemente que sean de acero inoxidable, porque así van a tardar muchísimo más en quemar la preparación y vas a poderte dar cuenta a tiempo si algo está fallando o no, si no tienes mucho conocimiento al momento de hornear con bandejas. Pero te recomiendo que por lo mínimo tengas unas 2 o unas 3 bandejitas, porque así vas a poder también tener y poder colocar encima de ella otro tipo de cosas y continuar con tu producción. Porque te recomiendo tener de 2 o 3 bandejas, porque a veces estamos haciendo tortas, estamos haciendo galletas, necesitamos colocar recortes y es súper importante que tengas también tus utensilios que no sean los de tu casa para poder colocar los postres, los recortes, las preparaciones o cualquier cosa que necesites encima de ellas. Para alisar tus tortas te recomiendo tener siempre un alisador como este. Hay de muchos tamaños, de muchos colores y también ahora de muchos materiales. En mi caso me gusta utilizar muchísimo estos que son de un plástico bastante duro, que si le haces así obviamente no se dobla, porque me parece que son mucho más lindos y que no se oxidan. ¿Por qué? Porque me ha pasado que a veces he comprado de acero inoxidable o también he comprado algunos de otros plásticos que son mucho más livianos y al momento de poder alisar la torta me queda como de lado, pero es porque el alisador no tiene mucha rigidez. Así que te recomiendo siempre tener un alisador grande para cuando vayas a trabajar con tortas altas y un alisador un poco más pequeño, pero también de muy buen material para cuando vayas a hacer tortas un poco más bajas. Asegúrate al momento de poder comprar tu alisador que el alisador está en perfectas condiciones y que está súper recto, pero puedes escuchar, es súper duro y de estos es lo que más me encanta. Puedes comprar de acrílico, de plástico, de metal, de acero inoxidable, de los que tú quieras, pero en mi recomendación te recomiendo más de plástico porque son mucho más fáciles de manejar. Una de las cosas más básicas y sencillas que te recomiendo también utilizar y tener siempre a la mano es una brochita.
Estas brochitas te van a ayudar muchísimo si te gusta barnizar, si haces pastelería o también para poder pincelar las frutas cuando vayas a colocarle como decoración a tus pasteles. Recuerda que siempre es importante cubrir los pasteles con un cubridor o un protector de frutas, que este se le conoce en muchísimos países como brillo gel. El brillo gel es una capita muy ligera que se le coloca a las frutas para que así las puedas proteger y al momento de guardarlas estas no se oxiden. Así que te recomiendo tener uno de este, que también es de silicona, funciona súper bien y además son bastante económicos. Otra de las cosas que no puede faltar en tu kit de repostería son las espátulas. Las espátulas de codo son imprescindibles al momento de comenzar a realizar decoraciones. Ellas te van a ayudar muchísimo, te van a también ayudar de manera increíble para que puedas colocar tus betunes, tus cremas y también ayudarte a alisar las tortas. Es necesario que tengas mínimo una o dos de estas para que así al momento de poder utilizarlas en distintas decoraciones no tengas que estar buscando tanto y estar lavando una solita para así poder utilizarla. También te recomiendo que tengas una un poco más grande y así una más lisa, o sea que no sea de codo, sino que sea completamente lisa, para que así también al momento de colocar la crema sea mucho más fácil. Pero esta de acá, ten mucho cuidado porque la vamos a utilizar solamente cuando las tortas sobrepasen los 25 o los 22 centímetros de altura. Si no, perfectamente puedes trabajar con una así. Esta es de la marca Ateco, y otra de las cosas que te quiero dar para que tomes en cuenta es que asegúrate que el mango sea bastante duro. ¿Por qué? Porque al momento de nosotros tomar la espátula, si esto no tiene estabilidad y está muy suave o está flojo, podemos arruinar la preparación. Así que te recomiendo tener una espátula de codo y también una espátula lisa. Hay también espátulas lisas un poco más pequeñas y te van a funcionar perfecto. Las rejillas van a ser tus mejores amigas. ¿Por qué? Porque en las rejillas vamos a estar colocando aquellas preparaciones que saquemos directamente del horno. Es súper importante que tengas por lo mínimo una o dos rejillas para que así al momento de sacar tus preparaciones las dejes reposando encima de la misma. ¿Por qué necesitamos una rejilla y por qué necesitamos dejar reposar nuestras preparaciones encima de algo donde pueda correr el viento? Porque si nosotros dejamos la preparación en un lugar donde no corre el aire, cuando salga nuestra torta, ese calor, o cuando salgan nuestras galletas, el calor restante que queda en el molde o en la bandeja va a seguir cociendo ese producto, haciendo así que vaya a quedar o más seco o se sobrepase de cocción o también pueda quedar duro. Así que te recomiendo tener una o dos rejillas para que te puedas ayudar sacando cada uno de los productos que hornees y estos se enfríen súper bien. Los bowls van a ser tus mejores amigos. Es súper importante que tengas muchos tipos de bowls. Bowls pequeños, bowls medianos y bowls un poquito más grandes. En este momento yo tengo acá un bowl de plástico, de un plástico bastante duro, como el plástico del alisador que ya hablamos anteriormente. Y estos siempre te van a funcionar, estos bowls reposteros te van a funcionar a poder tener la facilidad de hacer diferentes preparaciones, diferentes texturas, o también a organizarte al momento de poder guardar las preparaciones en tu nevera. Así que te recomiendo que tengas de todos los tamaños, y también si puedes comprar bowls que sean de acero inoxidable sería perfecto. Pero para comenzar puedes tener de estos que también funcionan muy bien. Eso sí, siempre asegúrate que tengan un piquito así, que sean para repostería o que sean para cocina, porque también aguantan muchísimo mejor el calor. Si no son para cocina o si no son para repostería y tú llevas este bowl mucho tiempo al microondas o está mucho tiempo cerca del calor, puede ser tóxico, ¿ok? Así que asegúrate que sean todos los utensilios que vayas a utilizar para cocina. Si te gusta hornear galletas o hornear pan o hornear cualquier tipo de cosa, o también utilizas sartenes antiadherentes para hacer cualquier tipo de preparación donde necesites voltear tus preparaciones, te recomiendo siempre tener una espátula así, una espátula de silicona o una espátula de plástico que sea bien dura y resistente. ¿Por qué? Porque al momento de nosotros sacar nuestras galletitas del horno, por ejemplo, no podemos hacerlo con algo que sea de metal, porque vamos a estar dañando lo que vendría siendo el molde, la placa o la bandeja. O si estamos cocinando
con sartenes, ya sean antiadherentes o no, si nosotros le damos muy duro, esto va a hacer que se raye. Y si se raya, se va a quedar pegada las cosas. Así que te recomiendo tener una así, que no sea de metal, ni tampoco utilices cucharillas de metal, para que así puedas cuidar y mantener al 100% tus utensilios. Uno de mis favoritos en la pastelería que ha salido últimamente es esto de acá. Y tú te preguntarás qué es esto, o tal vez ya lo conoces, y es una manta de silicona. Funcionan perfecto para utilizarlo para hornear galletas, para hacer macarons, para hacer suspiros o para cualquier tipo de preparación en general. Yo te aseguro que con esto no se te va a quedar pegado absolutamente nada, y también vienen de todos los tamaños. Trata siempre de comprar una que sea acorde o una que sea un poquito más chiquita del tamaño que sea tu bandeja o del que sea tu molde, para que así este quede perfectamente bien. Pero de verdad que son excelentes, son fáciles de lavar y también, miren, de doblar. No se dañan para nada y los tapetes de silicona están bastante en tendencia. También sobre ellos podemos trabajar caramelo, podemos trabajar con isomay y muchas preparaciones más. Así que te recomiendo que tengas una o dos de estas, porque de verdad que son un infaltable en la cocina de cualquier pastelera. Si estás comenzando en la pastelería, te recomiendo tener una batidora de mano. No es necesario para comenzar tener una batidora KitchenAid o una batidora de pedestal, aunque es el sueño de toda pastelera. Gracias a Dios yo tengo ya una batidora de pedestal de la marca Oster, que casi siempre la muestro por mis redes sociales, pero puedes trabajar perfectamente con una batidora de mano. Esta que yo tengo aquí es de la marca Oster y ya tengo aproximadamente con ella unos 7 o 8 años. Ya no la utilizo más, de verdad, porque ya está bastante viejita y de verdad que la usé muchísimo. Ella tiene sus aspas. ¿Ok? Ella tiene estas aspitas y estas aspas no funcionan perfectamente para cualquier tipo de preparación, ya sea para hacer tortas, para hacer suspiros, para hacer cremas o cualquier tipo de preparación. Lo único que debes de tener en cuenta es que con las batidoras de mano no podemos sobrepasar la cantidad de litros en el bowl que estemos usando, porque al ser una batidora tan pequeña, evidentemente no tiene la capacidad ni tampoco la fuerza en el motor para poder batir tanta cantidad. Así que si te estás preguntando ¿por qué el merengue no me queda bien? Es muy importante que evalúes las proporciones que estás utilizando, porque para utilizar merengue o hacer merengue en batidora de mano tenemos que utilizar una proporción un poco menor, pero para comenzar en la pastelería una batidora de mano te va súper bien. Y ya para finalizar este maravilloso video te voy a hablar de la super estrella de la pastelería, y es la balanza, la báscula o el peso, como lo conozco yo. Esta es de la marca Cambridge, pero tú puedes utilizar la de tu preferencia. Te recomiendo que siempre utilices balanza o báscula, porque así vas a poder saber los gramos exactos que estamos utilizando para nuestras preparaciones. Recuerda que la pastelería es una ciencia exacta y si no trabajamos con las proporciones adecuadas, los resultados pueden ser totalmente diferentes. No recomiendo trabajar con tazas porque las densidades de los ingredientes tienden a ser siempre diferentes, además de que el tamaño de las tazas no en todos los países son iguales. Con que sí te recomiendo trabajar con cucharitas medidoras, porque es una medida prácticamente universal y sí te puede funcionar, pero con tazas medidoras no te recomiendo. Hay unas personas que les va muy bien, pero en mi experiencia no te lo recomiendo para nada. Siempre te voy a recomendar a mi amiga fiel la balanza, la báscula o el peso. Si te ha gustado muchísimo este video, recuerda darle click a la campanita de notificaciones y suscribirte a mi canal de YouTube para enterarte cada vez que yo suba un nuevo video. Además, sígueme por todas mis redes sociales como @GraylisRivas con doble S, que estaré compartiendo contigo como siempre a través de TikTok, de Instagram y también de Facebook, todo el conocimiento que tengo para compartir contigo sobre pastelería emprendedora. Me ha encantado realizar muchísimo este video y espero que a ti también te funcione mucho. Comenta aquí abajito en los comentarios ¿qué otro utensilio crees que es indispensable en la cocina de una pastelera para así poder compartir con todas aquellos utensilios que son infaltables para ti y que estoy 100% segura que no solamente tienen un uso? Los utensilios de repostería
pueden tener muchísimos usos y eso nos vamos dando cuenta en la práctica. Te mando un beso enorme y no dejes de visitarme por aquí ni por todas mis redes sociales como Graylis Rivas con doble S.